Bueno, pues mi nombre es Eugenio Gamito, soy consultor de comercio exterior especializado en lo que es coberturas de riesgo financiero de la actividad exterior. Llevo muchos años colaborando y muy gustosamente con la Cámara de Comercio y con la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio, y vamos a compartir una parte de esta tarde para hablar de lo que es la situación del comercio exterior y fundamentalmente de riesgo en relación a la situación actual en que nos encontramos, ¿no? Yo voy a hacer una exposición de 30 a 40 minutos más o menos, y preguntas que queráis plantear o que se os ocurran, o algún comentario, alguna aportación, ya no solo preguntas, pues si os parece lo dejamos para el final y abrimos una ronda amplia de preguntas y de comentarios, que vuestras aportaciones son muy importantes, ¿no? Voy a utilizar una presentación muy visual, poco dato, ¿no? Y mucho flash. Pues es algo además que estamos viviendo día a día y que seguro que muchos de los pantallazos que vais a ver, fundamentalmente de prensa, pues os suena, ¿no? Para bien o para mal, más bien quizás para mal, pero suena, ¿no? Así que paso a ver la presentación, espero que la veáis bien. Perdón. Vale. Claro, a mí lo primero que se me ocurre decir es que me hubiera encantado que el título de esta webinar, de esta sesión, pues correspondiera a la realidad, ¿no? Porque es algo que me planteó Cámara hace ya como 3 meses y, bueno, por circunstancias, pues la estamos haciendo en la tarde de hoy, ¿no? Pero yo de verdad me hubiera gustado que pudiésemos hablar del comercio exterior, de riesgo, pero en general del comercio exterior, tras el COVID. Desgraciadamente, no podemos aún hablar del comercio exterior tras el COVID, puesto que el COVID lo tenemos presente en nuestras vidas, ¿no? En nuestras vidas, y evidentemente en nuestra realidad económica, en la realidad de las empresas y, lógicamente, en la realidad de los intercambios entre países, de los intercambios comerciales, financieros, de inversiones entre países. No podemos hablar tras el COVID. Ojalá muy pronto podamos hablar de cuál es la situación del comercio exterior tras el COVID, que sería una buena señal de que esto pues está controlado. Hoy por hoy, en mi percepción como persona, no ya como operante en este mundo del comercio exterior, es que desgraciadamente esta situación aún pues no la controlamos, ¿no? Es la situación la que nos controla a nosotros y vamos muy a remolque, ¿no? Yo la idea de mis comentarios, de mis percepciones fundamentalmente, ¿no? Es hacer un repaso a no solamente aquellos aspectos, voy a machacar en aquellos aspectos negativos que conocéis, de la caída del PIB, de la caída de los intercambios comerciales, de los problemas que conocéis muchos de vosotros, algunos de los que estáis en este momento aquí al otro lado de la pantalla, pues nos conocemos y sé que estáis trabajando ya en este mundo del comercio exterior. Son cosas que estamos viviendo, sino también en cambios que no tienen por qué ser negativos. Incluso bajo mi punto de vista, algunos de los cambios que va a traer esto pues pueden ser positivos, sobre todo en lo que es el tejido productivo y la forma en que vamos a acometer lo que es la cadena de suministro de las empresas europeas. Puede haber cambios que en principio pueden ser positivos para Europa. Otra cosa es cómo esos cambios pues nos puedan afectar a España, ¿no? Y luego la última parte, pues la voy a centrar más en lo que es mi especialidad, ¿no? Que son los riesgos financieros, con algunas recomendaciones, por si os vale mi experiencia y mi día a día en este momento, de cómo ese aumento de riesgo que estamos percibiendo, pues como desde la óptica del comercio exterior y de los medios de pago y de las coberturas en general, de las coberturas de riesgo de operaciones internacionales, cómo la debemos de acometer en este momento, ¿no? Esa es el orden un poco de mi exposición y el objetivo que tiene mi exposición. Es lanzar un mensaje de la percepción que yo tengo de la realidad, que estoy convencido que va a ser coincidente con la percepción que tenéis, no sé si todos, pero la gran mayoría de los que estáis ahí como asistentes esta tarde, y también lanzar un mensaje de que hay unos retos también
que pueden ser positivos y que las empresas pues tenemos que intentar aprovecharlas, ¿no? Bien, ¿cuál es la situación actual? He cogido muchos pantallazos de prensa fundamentalmente económica, ¿no? Porque creo que es importante estar al día, ¿no? Siempre alguien que se dedique al mundo de la empresa, al mundo de los negocios, tiene que estar al día, pero en una situación como la actual, pues todavía tiene que estar mucho más al día. Y también es una cuestión importante que no ya las noticias, perdón, sino las percepciones económicas, los indicadores van cambiando de una forma rápida. Sería quedarme corto, ¿no? Porque la realidad es que donde pensamos que la epidemia o la pandemia, perdón, puede estar controlada, a la semana se descontrola, ¿no? Y zonas del planeta que, bueno, que parecen que están en una situación positiva o menos negativa que otras zonas, pues casi de la noche a la mañana, y ahí ya me pierdo. Yo no entiendo mucho de la parte sanitaria del tema, ¿no? Pero hay un cambio bestial y a veces pues, hay que confinar un país, o hay países que llevan en confinamiento ya meses, como le pasa a Argentina, con lo cual aumenta la presión del riesgo país. Argentina, lo pongo como ejemplo, pues llevan ya casi 5 meses con medidas de confinamiento muy severas, y aún así pues el tema sigue estando poco controlado, con lo cual el riesgo de default, de suspensión de pago que ya tenía el país, que estaba renegociando antes de estos sucesos en marzo, estaba renegociando su deuda externa, pues ahora la situación ha empeorado, ¿no? En relación a la situación que tenía hace 4 o 5 meses, o febrero, marzo, que fue cuando empezaron a renegociar la deuda externa, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se refleja al final, ¿no? Esta incertidumbre, y ya no es incertidumbre, hay un hecho real que vamos a comentar también esta tarde, que hay una caída de la actividad económica a nivel mundial bestial. Os ponía el ejemplo de Argentina, pero Israel, que es un país a nivel económico importante, con una economía sólida, con un sistema financiero sólido, ha vuelto a confinar después de varios meses en una aparente normalidad, ¿no? Entonces, se está uniendo la caída de la actividad económica. Los datos que tenéis aquí en esta noticia son datos de la Organización Mundial del Comercio, donde nos dice que el comercio mundial ha caído un 12,5% en el segundo trimestre de este año, comparado con lo del año anterior, donde además veníamos de una situación un poco compleja, poquito lo de poco. Quiero ser optimista, yo soy optimista por naturaleza, ¿no? Que veníamos de una situación antes de la pandemia de guerra comercial, de medidas muy proteccionistas, sobre todo por parte de Estados Unidos, en donde las medidas tomadas por Donald Trump, que cada uno podrá tener su opinión sobre ello, no es el foro para dar mi opinión sobre el presidente de Estados Unidos, pero lo que sí es cierto que las medidas proteccionistas, aumento de aranceles, como ha afectado directa o indirectamente a muchos productos andaluces, como es la aceituna de mesa, como es el aceite de oliva en parte, este aumento de aranceles. Veníamos de esa situación ya compleja, extraña, del comercio internacional, y bueno, pues nos hemos encontrado con la pandemia, ¿no? Entonces la contracción del comercio internacional es importante, ¿no? Hay una caída muy importante del consumo, hay una caída muy importante en general de la inversión empresarial, con lo cual evidentemente cuando cae el consumo y cae el consumo privado y cae la inversión empresarial, pues evidentemente las exportaciones y las importaciones pues se retraen, ¿no? Entonces nos encontramos en este momento en esa situación, ¿no? Entonces, antes de continuar con mi exposición, yo sí quería comentaros que si la información es importantísima en cualquier decisión empresarial, en el momento actual la información es fundamental. Es decir, cualquier decisión que toméis, yo os voy a aconsejar como norma general que hay que abrir mercados. Hay que abrir mercados exteriores, hay que reinvertirse. Aquellas empresas que no tengáis actividad exterior, que no vendéis o que no compráis en el exterior, tenemos que buscarnos nuestro nicho, ¿no? Esto pasó en la crisis del 2007-2008, donde la crisis era una crisis financiera que luego desembocó en una crisis económica,
pero que muchísimas empresas, y me ciño al ámbito muy cercano de lo que es el tejido productivo en Andalucía, las empresas andaluzas, pues muchísimas empresas descubrieron que ante la caída del mercado interior, pues teníamos un mercado exterior ahí magnífico, ¿no? Con lo cual muchísimas empresas empezaron a tener actividad exportadora, otras muchas, para dar mayor valor a su cadena de suministro, pues también empezaron a tener actividad importadora. Bueno, ahora es mucho más importante la información, estar al día, estar actualizado, dejarse asesorar en relación a los riesgos que, por ejemplo, vamos a comentar, dejarse asesorar, tener un buen banco de cabecera para mí siempre ha sido importante. Yo procedo de la banca, además, desde el Grupo Santander, pero sí siempre ha sido importante, en este momento mucho más importante, buscar asesoramiento en un banco, en nuestra compañía de seguro. Tenemos magníficas compañías de seguros relacionadas con una actividad exterior, como es CECE, como es COFACE, como es MAPFRE, Solunion. No voy a hacer publicidad de ninguna de ellas, ni me voy a decantar aquí por ninguna de ellas. La información es fundamental, que antes de tomar decisiones de vender, de comprar al exterior, y no solo al exterior. Ojo, la crisis no es crisis, caída de la actividad entre países. El riesgo de impago, evidentemente, no solo es mayor ahora cuando vendo a Francia, Alemania o no sé, o Argentina, que la he nombrado antes. El riesgo de impago también es más alto si estoy vendiendo a Barcelona, vendo a Bilbao o vendo a Murcia, ¿no? Entonces la información es fundamental y cubrirnos de los posibles riesgos es fundamental y es posible también, ¿no? Entonces, insisto en este mensaje y empiezo con este mensaje de la importancia de la información antes de la toma de decisiones en la situación actual. Siempre, pero insisto más en la situación actual, ¿no? No sé si podéis percibir muy bien, depende del tamaño de vuestras pantallas, de la definición. Ya, para mí una herramienta muy importante a la hora de decidir, sobre todo cuando estamos empezando, oye, yo ¿y dónde puedo vender mi producto? Porque la mayoría de las veces tengo un producto y busco dónde venderlo, ¿no? Otras veces tengo un mercado y veo o busco qué producto le puedo vender. Pero la mayoría de las veces la realidad es que cuando empezamos a tener actividad internacional las empresas es que yo ya tengo un producto, tengo un servicio y busco un mercado, ¿no? Para mí una herramienta muy visual a la hora, más que elegir, de descartar mercados, son los mapas de riesgo. Yo he cogido el mapa de riesgo, si os metéis en la página de COFACE, una aseguradora de riesgo comerciales, de operaciones de comercio exterior, tanto de operaciones comerciales como de inversiones, a nivel mundial. Podéis hacer lo mismo en la página de CECE, tiene un apartado que es el riesgo país. Os aconsejo, trabajéis con ello o no trabajéis, o estamos en periodo de formación en comercio exterior, que os registréis tanto en una página como otra, porque podéis encontrar una información que os pueda ayudar a tomar decisiones o a formaros si estamos en esta etapa, ¿no? Entonces, este es el mapa de riesgo. El mapa de riesgo lo que nos está diciendo, oye, mientras más verde esté el país, fijaros, por ejemplo, Canadá, fijaros cómo estaba España hace, pues estamos hablando de 6 meses, ¿no? Porque la información la tenemos por trimestre. Veis que hay países como, por ejemplo, está Etiopía, está Sudán, está Irak, está Venezuela, que está muy marrón oscuro, ¿no? Nos está dando la realidad del riesgo país, ¿no? Y es un criterio importantísimo a la hora de elegir un mercado, ¿no? Entonces, si hacemos una comparación entre no la percepción, porque esto está basado en datos reales de esta aseguradora y es coincidente al 100% con la información que, por ejemplo, podéis encontrar en CESE. Si pasamos 6 meses, nos vamos al segundo trimestre, podéis apreciar que tenemos muchos más países que han oscurecido, ¿no? Y yo creo, y eso ya es una opinión particular, que incluso se han quedado cortos, ¿no? Si veis, por ejemplo, lo que es España, bueno, pues estaba en verde y sigue aquí en el mismo color verde. Pero hay una realidad, y una realidad objetiva, que es que la percepción exterior de, por ejemplo, el riesgo país España es más alto. ¿Y eso cómo afecta? Pues afecta fundamentalmente no cuando tengáis actividad exportadora, sino cuando tengáis actividad importadora. Me explico, y esto es un fenómeno que ya pasó en los años 2007, 2008, en esta crisis financiera.
Si yo hasta hace 6 meses compraba al exterior y podía negociar con mi proveedor chino, tailandés o alemán, que le iba a pagar a 90 días mediante transferencia y me lo podía a lo mejor aceptar, hoy por hoy es casi un imposible. ¿Por qué? Porque la percepción del riesgo de impago de lo que es el Reino de España es mucho mayor. Y esto como está afectando a las empresas, además de aumentar los costes de financiación. Pues cuando un proveedor me va a suministrar mercancía, pues llega a los niveles de poder exigirme, oye, me pagas por adelantado, me pagas con un crédito documentario, que es un medio más seguro, tiene una garantía a primer requerimiento, una stand-by, algún tipo de garantía bancaria, o si no, no te suministro, ¿no? Es decir, cuando la percepción del riesgo aumenta, las condiciones comerciales pues hacen que sean mucho más restrictivas o sean más duras, en este caso, a lo que es el comprador, ¿no? Entonces, vemos como el riesgo, si comparamos en función de la calidad, perdón, de la pantalla, de la calidad, perdón, o de la definición, más que de la calidad, pues veréis la percepción, pero lo que, si no confías en lo que os estoy diciendo, el mapa se oscurece, ¿no? Y esta misma información lo podemos ver por grandes zonas geográficas, ¿no? Fijaros, Europa Central, Asia Pacífico, Latinoamérica, por ejemplo, y aquí tenéis el significado, no sé si estáis viendo el cursor o no. ¿Veis el cursor cuando yo lo muevo? Sí, sí se ve, Eugenio. Perfecto, gracias. Bien, pues veis cómo el riesgo va aumentando, ¿no? Hay riesgos muy importantes, países donde la pandemia está afectando enormemente a la actividad económica, como puede ser Brasil, o países que además, como pongo ese ejemplo de Brasil, por no poner el mismo ejemplo anterior de Venezuela, donde ya venía de una etapa de crisis importante, de una caída del consumo importante, de una crisis de la divisa, una caída bestial del real que se ha notado en los resultados empresariales de Santander, por ejemplo, y de Telefónica en el año 2019, al caer el real, caer mi facturación y caer el beneficio al final del grupo, ¿no? Entonces, no es la percepción, el riesgo real es mucho más alto. El posible riesgo de impago es mucho más alto. El riesgo país no afecta solamente a lo que es el país como algo en etéreo, ¿no? Decir, oye, si yo no compro bonos de Venezuela o de Brasil o de, no sé, de Turquía, si no compro bonos, para mí el riesgo país no me afecta, no, sí afecta. Cuando el riesgo país aumenta, ¿qué sucede? Que le es mucho más complicado el obtener o el poder hacer frente a sus compromisos de pago a las propias empresas. Si nos vamos a casos extremos, pues seguro que conocéis el concepto de corralito y bueno, siempre se nos viene a la memoria, algunos lo hemos vivido por edad y por las circunstancias de trabajo, el corralito argentino, pero no nos tenemos que ir tan lejos. En la Unión Europea ha existido un corralito en Grecia y un corralito mucho más restrictivo en Chipre, perdón, donde importantes bancos chipriotas pues llegaron a presentar suspensión de pago, ¿no? Lo que es inaudito en el resto de Europa, ¿no? Entonces, idea a transmitir, ¿qué está causando la pandemia? Que además venimos de una época en relación a la actividad económica, la actividad comercial en muchos países que ya venía de capa caída, ¿no? No había una recesión en Europa, pero sí había un enfriamiento importante de la economía. Se generaba menos empleo, el consumo se había ralentizado, la confianza de los consumidores, la confianza de los empresarios había disminuido y de regalo pues tenemos la pandemia, ¿no? El riesgo país es mucho más alto. ¿Esto significa que no se me ocurra vender al exterior? No, en absoluto. Al contrario, busca mercado, busca alternativas, pero ojo, cúbrete de los riesgos. Hay muchas posibilidades de cubrirnos de los riesgos. No siempre es posible. Pues si no siempre es posible, mi recomendación, yo soy conservador, o será ya porque voy a cumplir dentro de poco los 60 años, pero en los negocios siempre me ha gustado ser conservador. Si no me puedo cubrir de los riesgos son inasumibles, pues mejor no vendo. Prefiero tener menos beneficio, menos posibilidad de beneficio, a tener un fallido y tener pérdidas, ¿no? Sí.
Caída del comercio exterior, motivo de la caída del comercio exterior es la caída de la actividad económica, es la caída sobre todo del consumo. El consumo, cuando estamos confinados, cuando estamos en una situación de incertidumbre, provoca a su vez una menor producción industrial, y esa menor producción industrial pues la unimos a una bajada de la recaudación fiscal, a una menor inversión también por parte de los estados en general, ¿no? Otra cosa son las medidas de reactivación, pues que cada gobierno ha puesto en marcha, estímulos tanto fiscales como económicos, pues el propio Reino de España, pues, o el gobierno de España, para ser más exacto, ha puesto en marcha, o que la Unión Europea vía préstamos o vía ayudas ha ido dando para poder reactivar, más que para reactivar, para aguantar la economía, ¿no? Si no, pues estaríamos hablando de una situación mucho más catastrófica, o incluso que estaríamos hablando en este momento, ¿no? Si esto lo pasamos a datos, esta información que tenéis ahora mismo lo he cogido del Servicio de Estudios de la Caixa, también el Servicio de Estudios de Caixa, BBV y Santander, junto a Funca. Para mí son los 4 mejores servicios de estudio, y la fiabilidad del dato, evidentemente pues se pueden equivocar, pero se suelen equivocar menos que otros servicios de estudio o que otros. Entonces, fijaros la caída del PIB. Hablamos de la eurozona, de países desarrollados, pero fundamentalmente de la eurozona. Pues desgraciadamente estamos líderes, España, en un 14%, junto a Italia, aunque al final los datos publicados, esta información es de antes de que se publicaran, hace un par de días, datos. Italia, el PIB ha caído menos en el segundo trimestre. Esto es la previsión para todo lo que es el año 2020. Me quedo con la idea de fijaros la caída tan importante del PIB en todos los países desarrollados. No se salva a nadie. Lo que sí es distinto es la recuperación posterior, ¿no? Hay países con una subida importante, pues la eurozona en general, de una caída del 10 a una subida al año 2021 prevista de un 8, aún no nos hemos recuperado. En el 2022, pues son estas famosas que seguro que estáis oyendo todos los días, si la recuperación va a ser una curva en V, si la recuperación va a ser una K, si va a ser. Yo creo que al final esto está sirviendo también para que salga más gente en la tele, para que la gente venda más artículos, no sé, dentro de nada, pues ya se están publicando libros, ¿no?, sobre la recuperación y sobre la crisis. La realidad es que la actividad económica, la caída ha sido bestia, pero ojo, lo que sí también es un aspecto importante a considerar es que no todos los países se van a recuperar a la misma velocidad. Y aparentemente nosotros nos vamos a recuperar, España, a una velocidad menor, la caída mayor y la recuperación menor, pero esto hasta cierto punto puede ser positivo, porque lo que sería desastroso es si todos los países bajamos muchísimo y nos recuperamos muy, muy lentamente. La posibilidad de salvarme, hablo de las empresas españolas, no está como estaba en el 2007-2008, de voy a buscar mercados exteriores y luego me consolido, y luego al final descubro que de verdad es que a mí esto de exportar me gusta, o de importar y ser más competitivo, tener menos costes y darle mucho más valor a mi cadena de suministro. Es que al final he descubierto que me gusta, pero lo primero lo hacía por pura necesidad, ¿no? Entonces, el que haya países como por ejemplo Italia, con una recuperación aparentemente fuerte, como Francia, que aunque estemos hablando de un 9,6, pero también la caída es menor, ¿no? O Alemania, que siempre lleva años siendo la locomotora. Ahí podemos tener oportunidades. Hay que seguir explorando, hay que seguir buscando mercados alternativos. Si no tenemos actividad exterior, hay que buscar esa actividad exterior. Es cierto, además, Stenda está haciendo una labor, bajo mi punto de vista, magnífica en dar más figuras de apoyo, en líneas de financiación para actividad exterior que tiene ICO, el papel que tiene ICE. Sí, insisto, es una opinión. La administración en general, en este aspecto de apoyo a la actividad internacional, se está volcando. ¿Se pueden hacer más cosas? Pues claro que siempre se pueden hacer más cosas, ¿no? Pero no es el momento de llorar, no es el momento o lo hacemos en silencio y a solas.
es el momento de buscar oportunidades fuera, que insisto, esta crisis es diferente de la de 2007, 2008, es distinta, pero algunos puntos comunes tiene. Y para muchas empresas al final españolas, el 2007-2008, de una caída, bestial de su actividad, al final supuso un fortalecimiento y un aumento de sus ventajas competitivas y un aumento importante al final de su facturación y su beneficio, que es lo que buscamos los empresarios, ¿no? En países emergentes veis que, sobre todo sería el caso de China, no solamente hay una caída del crecimiento, pero no hay caída como tal, ¿no? Entonces China era un mercado importante. Primero fue un mercado fundamentalmente mercado de compra, pero era un mercado muy importante para las empresas españolas, mercado de venta, y de hecho en estos últimos 2 meses, lo que es el mes de julio y agosto, lo que es la venta de productos agroalimentarios, sobre todo de productos cárnicos, está teniendo un aumento muy importante de lo que es China, ¿no? Luego, oye, vamos a analizar o vamos a buscar oportunidades no solo en los mercados más cercanos, sino vamos a buscar oportunidades en otros mercados. Muy posiblemente, pues la crisis le esté afectando menos, la pandemia la afecte menos a nivel económico, que lo que le puede afectar a lo mejor a la zona euro, que aparentemente junto a Estados Unidos y Brasil, India son las zonas donde más está afectando, sobre todo a nivel sanitario, ¿no? Entonces, esto está motivando también lo que es el COVID, países muy buenos pagadores. He puesto como ejemplo, y os decía, para mí es muy importante estar al día, ¿no? Esto de la página de COFACE y de las noticias de hace un par de días. Insisto, os recomiendo que os suscribáis, que estéis pendiente de las noticias que pueden salir. Pues Países Bajos, Holanda, ya estaba sufriendo un deterioro de lo que los pagos, las fechas de pago y en general la morosidad comercial, y esta morosidad se ha visto agudizada, ¿no? ¿No le vendemos a Holanda? Pues sí, le podemos vender a Holanda. ¿Cómo que no? Si es un buen mercado. Pero lo que tenemos que hacer, insisto, es cubrirnos de los riesgos comerciales, cubrirnos de los posibles riesgos de impago. Hay instrumentos, hay posibilidades y tenemos que estar muy al día en esas posibilidades, ¿no? Otra consecuencia que está afectando al comercio internacional es el aumento de barreras comerciales, ¿no? Estábamos en un momento muy proteccionista, sobre todo por parte de Estados Unidos. De hecho, creo que lo comento en un slide en un segundo, pero dentro de la campaña electoral de Donald Trump, una de las medidas de recuperación económica que da es el ser todavía mucho más proteccionista, sobre todo con lo que es la industria, ¿no? Entonces, vemos que hay un aumento importante de las barreras. Por un lado, un aumento importante de las barreras en el intercambio de mercancías por medidas proteccionistas puras y duras, pero también es cierto, esto os lo dejo como referencia a esta página web donde podéis consultar estas barreras, pero también como consecuencia, sobre todo en productos agroalimentarios, de extremar, en productos agroalimentarios, en productos sanitarios, de extremar las medidas de protección a lo que es la población en el consumo, en la adquisición de ciertos productos, ¿no? Entonces, y las barreras comerciales siempre han existido. Estas barreras comerciales, pues evidentemente, antes de hacer un plan de exportación a India, tú tenías que ver si había algún tipo de barrera comercial en relación a tu producto. Pero ahora es que esto está mucho más movido. No sé si la palabra, perdón, será movido, ¿no? Si los cambios son mucho más rápidos. Entonces, ese segundo slide que os decía de información, tenemos que tener mucha información. Yo aquí quería también apuntar a algunas páginas que os podrían servir de información, por ejemplo, de las barreras comerciales que pueda haber, ¿no? Dentro de esta página, esto os lo he puesto como ejemplo, pues podemos ver los cambios, ¿no? Y vemos que los cambios a veces no son negativos, los cambios en cuanto a barreras comerciales, ¿no? Si os quedáis, por ejemplo, con lo que es Arabia Saudí, ¿no? Es decir,
Arabia Saudí ha modificado en el sentido de favorecer las importaciones, insisto que es a título de ejemplo, las importaciones de productos sanitarios, ¿no? Relacionados. Oye, pues si mi empresa vende productos sanitarios, a lo mejor no me había planteado nunca vender al mercado de Arabia Saudí, porque era un mercado complicado, porque estaba lejos, porque las medidas de protección eran altas, pero depende a qué me dedique yo. Ponía el ejemplo de lo que es el producto agroalimentario, carne de cerdo china, pues puede estar mi oportunidad ahora para aumentar mis ventas o para fijarme o para encontrar mercados que antes no eran mi mercado objetivo, ¿no? Este es el ejemplo que os decía, ¿no? Hablábamos de esta realidad donde hay un mayor proteccionismo, ¿no? Pero no tenemos que irnos a Estados Unidos, ¿no? Pues es el ejemplo típico. Siempre ponemos a Donald Trump el ejemplo típico, ¿no? Pero nos podemos ir mucho más cerquita, a Francia. ¿Qué ha hecho Francia para salvar a su industria automovilística? Con firmas, fundamentalmente dos firmas, Peugeot, el grupo PSA y el grupo Renault. Yo te inyecto pasta, entro en el capital tanto de una como otra, hablo como Estado. ¿Cuál es la contrapartida? Que se centre la producción en Francia. Es una forma de proteger el empleo, es una forma de proteger esa industria a nivel nacional, pero evidentemente eso tiene unas consecuencias negativas en otros países, como a corto plazo, al menos con Renault no lo está teniendo, pero sí en estas mismas políticas de relocalización de la actividad industrial, pues tenemos el ejemplo de Nissan, y no solo es Nissan, es Alcoa, donde no sé si la palabra correcta sería aprovechando esta pandemia, pero esta situación ya en algunos casos ha acelerado en dónde localizo yo mi producción y dónde yo localizo mi actividad, ¿no? Entonces, es importante también ver, dependiendo en qué sector estemos, de cuál es la relación o la influencia o la dependencia que tengamos de empresas matrices, porque a lo mejor yo no soy Renault, pero a lo mejor soy industria auxiliar y le estoy vendiendo a Renault o le vendía a Nissan, como era el caso de Acciona, que dan servicios, y al final me veo afectado por estos cambios, ¿no? Y ya os lo comentaba anteriormente, es decir, siempre se ha dicho ojo con el mercado chino. El mercado chino puede estar lleno de oportunidades, pero hay una realidad. No es la primera economía mundial, sigue siendo la primera economía mundial Estados Unidos y parece que hasta el año 2030, ¿no? Según dicen los expertos. Yo ahí ya, esa guerra ya no es la mía, ¿no? No se va a producir la sucesión de China por Estados Unidos, pero la realidad es que está subiendo el consumo, los hábitos de consumo van cambiando, ya no solamente se le venden productos industriales, manufacturas, que al contrario, éramos fundamentalmente compradores, ¿no? O incluso deslocalizadores de nuestra actividad productiva, la llevábamos a China, igual que la hemos llevado a Marruecos, o en algunos casos se ha llevado a Túnez en la industria agroalimentaria. Pero el mercado chino puede estar lleno de oportunidades, una apertura importante ya a nivel de sistema financiero, bancos muy potentes, solventes, con lo cual la percepción del riesgo banco extranjero, que es otra de las cosas importantes a la hora de decidir vender a un mercado, que puede facilitar las transacciones comerciales y el cobro, que al final una venta no es feliz si no se cobra, no es placentera, pues insisto, es importante tener ahí el mercado chino y ver las posibilidades de negocio que podemos tener, ¿no? Y ahí también, como os decía, he puesto algún ejemplo, ¿no? Pero esta noticia es de hace también, de esta semana, si no me falla la memoria, el cómo está cambiando la actividad exterior, en este caso española, ¿no? Estos últimos meses. ¿Qué se vende más? Productos agroalimentarios. ¿Qué se está vendiendo menos? Productos manufactureros. Sobre todo, en este sentido, teníamos dos grandes actividades, la aeronáutica y sobre todo el sector de la automoción. El sector de la automoción ha caído en picado porque ha caído el consumo privado y la inversión empresarial, pero también ha caído la producción a nivel importante por esa relocalización de la actividad industrial, porque realmente no tenemos ningún grupo automovilístico español, sea
como sabéis, es del grupo Volkswagen. Renault, pues es Renault de Francia, PSA de Francia, y el resto pues son empresas japonesas o coreanas, ¿no? No tenemos un tejido industrial importante, ¿no? Pero sí podemos tener esa empresa agroalimentaria, y aquí en Andalucía en general el peso de las agroalimentarias es muy, muy fuerte. Pues estas exportaciones están aumentando, se han visto menos resentidas. Ha habido evidentemente el parón de marzo, abril. Claro, es que ha habido parón, si las fronteras estaban cerradas, si no había transporte, si ese parón afecta a todos, ¿no? Yo creo que es el momento de estas industrias generales, es el momento, ¿no? Porque el consumo, hay unas variaciones importantes en los hábitos de consumo en todos los países. Se está consumiendo menos en lo que es el canal hostelería, consumimos más en casa. Pues a lo mejor nos tenemos que plantear, o se tienen, mejor dicho, que plantear la industria agroalimentaria en otros formatos, otro tipo de productos que llegue más a ese consumidor final, ¿no? Pero ahí también hay oportunidades, ¿no? Os hablaba de reubicación o recolocación, y ponía como ejemplo la industria automovilística, pero también esta pandemia nos ha servido para algo importante, ¿no? Había un efecto hace unos años deslocalizador, y gran parte de la producción se había pasado a China. Una parte importante, por ejemplo, en la industria textil se había pasado a Pakistán, India, en menor medida a Marruecos, el agroalimentario muy, muy fuerte en Marruecos. ¿Y qué nos ha pasado? Que cuando llega la pandemia, pues muchas empresas españolas se han encontrado, sobre todo cuando los proveedores eran chinos, que no nos podían suministrar por la situación en que estamos, ¿no? Entonces, eso también ha hecho que se esté dando un fenómeno, y esto puede ser una oportunidad en el que muchas empresas que ya se lo habían planteado antes o se lo están planteando ahora, estén más por la vía del valor añadido, de la seguridad, de no tener que tener ese plan B si me falla mi proveedor chino. Y como el fenómeno de la pandemia, pues no sabemos ya lo que va a durar, sino hay expertos, ¿no? que mantienen que, bueno, que ha salido este virus, pero que dentro de 3 años o 2 puede salir otro, ¿no? Hay un movimiento importante a volver a centralizar la producción en el ámbito más cercano a lo que es el consumo, ¿no? Por lo cual esto ya no habla a nivel de comercio internacional, sino que puede ser un óbice importante, un punto importante para poder retomar ciertas actividades que se habían deslocalizado y se habían llevado pues fuera de lo que es la propia Unión Europea, ¿no? ¿Qué más efecto ha tenido la pandemia? Bueno, pues en los meses más duros de la pandemia hemos vivido una subida muy, muy importante del dólar con respecto al euro. Los estímulos a nivel de las reservas federales en Estados Unidos han sido en principio mayores, y de hecho las bajadas de tipos que han tenido han sido bestiales, ¿no? Antes se bajaba a 0,25, un 0,50 como mucho, pero aquí las bajadas de un día para otro, la Reserva Federal ha sido de un punto, me refiero a bajadas de tipo de interés, y eso afecta en los tipos de cambio. Entonces, ha habido una bajada muy, muy importante durante el mes de abril, mayo, bajada del euro con respecto al dólar. Y bueno, aquí podéis ver, creo que lo que más nos interesa es la relación con respecto al euro. Veis cómo las tasas 1,007 ha llegado a ponerse el dólar, ¿no? Entre marzo y abril. Eso era bueno para las exportaciones, pero claro, porque era más barato cuando teníamos que vender en euros con respecto a los que trabajen con divisa operativa dólar, no solamente Estados Unidos. Muchas economías sudamericanas están también muy dolarizadas, ¿no? Pero ¿qué sucede? Claro que aquí es cuando ha habido la mayor contracción de la actividad. Cuando la actividad ha empezado, perdón, a recuperarse, pues podéis ver cómo ya el euro, o el dólar, mejor dicho, con respecto al euro, están ya en niveles de 1,20. Decía, eso fomenta o facilita las importaciones, pero evidentemente, fijaros que de aquí a aquí un 20%. Solamente el efecto cambio de divisa afecta a que las exportaciones europeas sean un 20% más caro en prácticamente 3 meses, 3-4 meses, haya subido su coste solo por el efecto de la subida de divisas. Eso no es positivo, ¿no? Esta guerra de divisas
con respecto al dólar, con respecto al yuan, es otra de las formas en que las economías tratan de hacerse, bajo mi punto de vista, de una forma, la palabra no sería ética, ¿no? Porque no sé hasta qué punto aquí la palabra ético tendría sentido, ¿no? Pero es otra forma donde no vendemos porque tenemos un valor añadido en el producto, en el servicio, sino vendemos más o vendemos menos, o compramos más o compramos menos, pero en función ya del tipo de cambio, del precio, ¿no? Del efecto que mi divisa tenga, ¿no? Entonces, el momento actual del euro para las empresas exportadoras no es el mejor del mundo, el euro está muy caro con respecto al dólar, las previsiones son que se mantengan, las previsiones si siempre han servido de poco, en este momento sirven de menos, pero bueno, la dejamos ahí, ¿no? Y ya entrando no ya en la materia, ¿no? Porque yo creo que he ido intercalando ese concepto de riesgo, de qué podríamos hacer, también de oportunidades que podemos tener. Al final, sobre todo cuando tú vendes, me quiero centrar en la venta, el riesgo más importante que tú percibes es el riesgo de impago, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué está pasando de hecho, no? Yo estoy trabajando con el Banco Santander en un tema, ¿no? Y tengo contactos muy frecuentes con responsables de negocio internacional de diferentes oficinas y me comentaban un fenómeno que está pasando, que algunos llevan pocos años en el banco y no lo habían vivido, que el aumento de la solicitud por parte de compradores de créditos documentarios, ¿no? Y el aumento de la recepción también como beneficiario empresas exportadoras españolas de créditos documentarios. Crédito documentario que muchos de vosotros, de vosotras que os conozco, pues lo conocéis perfectamente. Es el medio, digamos, estrella en el sentido que es el más seguro, es el más complejo, pero también es el más caro, con diferencia, sobre todo para los exportadores, para los beneficiarios, ¿no? Pero ese aumento del riesgo, ¿qué es lo que está haciendo? Pues que haya un aumento de las operaciones que se paguen, se liquiden mediante créditos documentarios, pero ojo, con créditos documentarios confirmados. El concepto de confirmación, imaginaros que sois exportadores, bueno, imaginaros, muchos de vosotros estáis en empresas exportadoras, ¿no? Cuando un crédito documentario es mi medio de pago, mi medio de cobro en este caso, yo soy exportador y mi cliente extranjero me paga mediante un crédito documentario, cuando el crédito es confirmado, a mí es un banco español quien me está garantizando, quien se obliga al pago, ¿no? Con lo cual, imaginaros, si yo soy el beneficiario, empresa agroalimentaria de Alcalá de Guadaira, el banco emisor puede ser un banco turco, puede ser un banco argelino, pero a mí es el Banco Santander quien me dice, oye, beneficiario Eugenio, que tú vas a cobrar. O sea, la confirmación de los créditos documentarios es muy importante, es un medio de pago muy seguro. Eso no quiere decir que siempre sea posible. Vais a encontrar países donde nadie estaría dispuesto, cuando digo nadie es ningún banco español, a confirmar estas operaciones o a garantizar por cuenta de un banco extranjero estas operaciones, ¿no? Entonces, hay un aumento para poder minimizar los riesgos, un aumento muy importante de la solicitud de medio de cobro pago, créditos documentarios, ojo con esta modalidad, confirmado. Es más caro, cuando es más caro, porque estamos eliminando riesgos, muy importante que actualicemos también nuestro escandallo de precios de export, ¿no? Un crédito confirmado depende del país originario del crédito, donde esté nuestro cliente, pues puede llegar a costarte un 3, un 4, un 5%. A veces, insisto, no vas a encontrar ningún banco español que esté dispuesto a asumir ese riesgo, pero si está dispuesto a asumir es previo pago de comisiones, ¿no? Por lo cual, tener en cuenta este instrumento, pedir asesoramiento si no lo conocéis en vuestro banco, es importante que conozcáis el riesgo país de vuestros posibles clientes y el riesgo banco extranjero, el banco que vaya a intervenir o que garantice la operación, pues que sepáis qué nivel de solvencia tiene. Y ante la duda, en mi opinión, insisto, creo que en estos momentos es bueno ser conservador con respecto al cobro pago, pues el crédito documentario puede ser una opción, ¿no? De hecho, mirar esta noticia, la noticia es un periódico, La Flechita es mío, esto pues del 27 de agosto, lo estáis viendo ahí, ¿no? Donde nos hablan de cómo el aumento de operaciones, en este caso de un banco, del Santander, de la financiación, pues solo en el segundo trimestre el Santander en Andalucía
1.440 millones de euros de financiación, un 9% más. Esto es repetitivo. BBVA igualmente incrementa su cifra de negocio exterior, Caixa ha aumentado su... Pero me centro en los créditos documentarios, ¿no? Es decir, hay un aumento muy importante de lo que son una vuelta a lo mejor a orígenes del comercio internacional, el que la liquidación, el medio de pago utilizado en operaciones de compra-venta internacional sea el crédito documentario. Este no es el único, no es la única posibilidad, ¿no? ¿Qué otro aspecto tenemos o qué otra posibilidad? Las compañías de seguro. Tenemos muchas compañías de seguro, además, yo creo que es un mercado muy competitivo en España, pues seguro que conocéis SECE, conocéis COFACE, antes la he nombrado, es de la que me he permitido coger prestado su mapa de riesgo, ¿no? En estos 2 años, Solunion, Crédito de Caución, Mafre, es otra alternativa a la cobertura de los riesgos. Y aquí también incido, como cuando hablábamos en el segundo slide de información, las compañías de seguro ofrecen un servicio, la mayoría de ellas, podéis verlo por ejemplo en SESE, un demostrativo, y en COFACE, donde tú puedes clasificar a tu cliente, tú puedes ver el nivel de riesgo, tú puedes ver si la empresa X de Alemania o la empresa Y de Turquía, qué niveles de solvencia tiene. Para mí en estos momentos, si antes era importante la información comercial, la información de los estados financieros, la situación económico-financiera de un cliente, ahora lo es más todavía, ¿no? Y esto lo hago extensible también a proveedores. Es decir, cuando un proveedor me pide un anticipo, cuando un proveedor yo voy a cerrar un acuerdo con él, también es muy importante que conozcamos su situación financiera. Entonces, las compañías de seguro me ofrecen la posibilidad de cobertura, es su servicio, digamos, el core de su negocio, pero también tienen una serie de servicios añadidos, como puede ser la información, clasificación de mis clientes, informes comerciales, por ejemplo, tenéis a la empresa Informa, ¿no? ¿Qué otra posibilidad hemos visto? Posibilidad, crédito documentario, posibilidad, seguros de crédito para minimizar los riesgos, porque la situación actual, que ese sería el mensaje final, es que el riesgo aumenta. El riesgo ha aumentado, desgraciadamente, debido a la pandemia, y cuando además veníamos de una situación en muchísimos países o ya abiertamente de crisis o de ralentización de la economía o de no crecimiento. Otra posibilidad que hay que explorar son las garantías bancarias, ¿no? Este slide, que es de la Caixa, es un ejemplo, no es ni mucho menos utilizar esta o esta, ¿no? Pero es un terreno a explorar, ¿no? Las stand-by, por ejemplo, que son garantías, perdón, independientes, la podemos utilizar en la mayoría de las operaciones comerciales. ¿Que tiene un coste? Sí, pero estoy minimizando el riesgo. Así, nadie da nada por nada, ¿no? Entonces, si hay un aumento del riesgo, esto es un hecho objetivo, esto no es mi percepción, y ojalá yo estuviese equivocado, hay un aumento del riesgo. El mensaje final, ¿cuál sería? Pues que tenemos que cubrirnos de esos riesgos. Hay posibilidades, tenemos muchos instrumentos. Tenemos medios bancarios como medios de pago, como el crédito documentario, releer o rebuscar el crédito documentario, ese crédito confirmado que muchas veces teníamos olvidado, pues bueno, tenemos que tener ya otra vez en cabecera. Tenemos las posibilidades de coberturas de seguro. Tenemos como medio también bancario las garantías. Las aseguradoras también pueden emitir garantías, no solo los bancos, ¿no? Bien, pues, mensaje final. Pues mi mensaje final, ¿cuál sería? La situación, evidentemente, no es la situación idónea, no es la que nos gustaría, pero es la que hay. ¿Hay oportunidades? Sí, para muchas industrias, bajo mi punto de vista, hay oportunidades. ¿Han aumentado los riesgos? Sí, fundamentalmente, insisto, mi percepción es que han aumentado los riesgos financieros, las posibilidades de impago, la volatilidad de las divisas. ¿Esos riesgos son cubribles? ¿Podemos encontrar instrumentos? Sí, podemos encontrar instrumentos. Y ahí insisto que el papel de vuestro banco es la elección del banco, y no estoy haciendo publicidad de ninguno en concreto. Vuestro banco, no solamente tenemos que buscar buenos precios, sino que en el momento actual tenemos que buscar asesoramiento. Muy importante que busquemos asesoramiento, que nos ayuden
en estas nuevas circunstancias. Entonces, sí estamos en una mala situación, sí estoy convencido que saldremos de situación, sí se presentan oportunidades para muchas empresas, sí tenéis que analizar los cambios en los hábitos de consumo, si vendéis productos de consumo, en los cambios de hábitos de consumo de vuestros posibles clientes extranjeros, igual que de los clientes españoles. Vuestro banco tiene que ser vuestro socio y vuestra aseguradora igualmente tiene que ser vuestro socio y sin ningún tipo de duda estoy convencido que saldremos. Nos costará más o menos, pero saldremos. Pero ojo, evaluar siempre los riesgos, hacer un mapa de riesgos de la operación, analizar los riesgos, ver posibles coberturas. Y ahí ya, si me admitís el consejo, como os decía al principio, creo que hay que ser conservadores en este momento. El decir, prefiero no pagar 1.000 euros de posible cobertura, pero la contrapartida es que puedo tener un fallido de 100.000. Esos 100.000 puede suponer a lo mejor el cierre de mi empresa, ¿no? Entonces, cuando tú haces un mapa de riesgo, una de las cosas importantes es ver el impacto que tendría en tu empresa, en tu organización, ese posible fallido, ese posible quebranto. Evidentemente, como ejemplo, si al Banco Santander una empresa le deja un crédito incobrable de 100.000 euros, pues no se va a resentir. Pero si a una empresa pequeña le dejan 100.000 euros de impagado, pues sí puede tener un impacto muy, muy negativo, incluso en una pequeña empresa podría suponer hasta el cierre, ¿no? Bueno, pues yo he llegado al final de lo que quería compartir con vosotras y con vosotros y si queréis hacer alguna pregunta o hacer alguna aportación, pues encantado. Tenemos todavía unos minutos para poder hacerlo, ¿no? Tenéis todos los micrófonos desactivados, pero podéis activarlos si queréis comentar algo. Bueno, yo espero que sigáis ahí, porque cuando nadie... ¡Ay! Rocío va a decir algo. Hola, Rocío. Hola, buenas, ¿qué tal? Ha sido bastante interesante, la verdad. Gracias, Rocío. Lo que es importante es que tiremos para adelante, que hay medios, que hay medios de coberturas de riesgo. Bueno, no, la palabra no sería que estaban en desuso, sino que no era necesario utilizarlo muchas veces, pero que están ahí, ¿no? Y insisto en ese papel que vuestro banco y vuestra aseguradora tiene que ser un socio estratégico en estos momentos, no siempre debe de serlo, pero más en este momento. Es- Muy bien, pues si no tenéis ninguna pregunta o queréis hacer algún comentario, gracias, Nazaret. Todo bien, Eugenio. Lo que sí te quería comentar era que el tema de ser conservador en el tema de los negocios, como has dicho, eso lo estaba viendo yo también ahora mismo en la empresa en la que estoy, porque hemos tenido la oportunidad de vender incluso a un cliente de Alemania bastante importante y por cierto error, la dirección fiscal que nos daba el cliente donde debíamos facturar no coincidía con la de crédito y caución. Entonces era como, claro, no podíamos establecer ninguna relación comercial porque no estábamos completamente seguros si luego le iban a conceder ese crédito. Entonces la opción que finalmente tomaron fue incluso cesar esa relación comercial, pese que el cliente era bastante importante. Bueno, al final sí se lo concedieron, se solucionó el problema, pero han estado unas semanas ahí que lo mismo cancelaban la operación justamente por eso, porque no había una fiabilidad o una concordancia entre los datos que no venían de dos fuentes distintas. Así que la verdad que eso me he sentido identificada con el comentario que has dicho. Es la realidad, ¿no? Es decir, yo soy de la opinión que además un cliente, tú vas a escuchar a veces decirlo, un cliente es bueno, da igual que sea internacional, sea nacional, un cliente es bueno hasta que deja de serlo. Y el que deje de serlo no es por voluntad propia, ha podido cambiar la situación de su país, ha podido cambiar la situación de su sector y ha podido cambiar pues la situación propia de esa empresa, los niveles de solvencia y de riesgo de esa empresa. Que lo ideal sería que todo fuera muy estable, pero esa no es la realidad, nunca la ha sido, ¿no? Ni ahora ni hace 20 años. Yo empecé
en este mundo en el año 78, ha llovido ya un poquito, ¿no? Pero hay siempre que analizar los riesgos, hay que también saber decir que no, hay que ser asertivo y saber decir que no a veces, y hay también a veces hay que apretar a los clientes para intentar tener condiciones óptimas, ¿no? Y minimizar los riesgos que puedas tener, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna aportación que queréis hacer? Hola, Eugenio, soy Lilia. Hola. Mi pregunta es, ¿tú recomiendas si empiezas una exportación e importación, buscar un buenos accesorios? ¿Y qué aconsejas? ¿Qué asesoramiento puedes buscar? ¿Dónde? Discúlpame, pero lo último se me ha entrecortado. No sé si ha sido, si no te importa repetirme la pregunta, te he escuchado lo primero, pero la última, que era la pregunta en sí, lo he escuchado muy mal. Si no te importa, por favor. Sí, digo, ¿dónde buscar un buen asesoramiento para empezar comercio internacional? Bien, ¿dónde iría primero? Y además lo digo a boca llena, no por hacer la pelota en la casa en la que estamos ahora mismo. La Cámara de Comercio tiene un área de internacional, me refiero al área de lo que es negocio exterior. No estoy hablando en este momento de la escuela de negocios, sino lo que es el área, digamos, operativa de cámara, donde tienes programas de asesoramiento a empresas, donde de hecho se abrió una convocatoria, creo que se ha cerrado hace relativamente pocos días, con ayudas públicas para hacer planes de internacionalización de empresas. Esa puede ser un primer área. Luego, aparte de la Cámara de Sevilla, donde me iría también, está Extenda. Extenda, aparte ya de lo que es ayuda, hablo a nivel de asesoramiento, pues tiene una serie de profesionales por sectores, por mercados, que pueden orientarte. No te van a hacer el plan de negocio, ¿no? Pero sí te pueden orientar muchísimo. Son profesionales magníficos y con una disponibilidad tremenda, ¿no? Entonces, hay sitios, ¿no? Y también me refería al papel que tienen que tener lo que son ya a nivel de riesgo financiero, el papel que tiene que tener un banco, el papel que tiene que tener una aseguradora, que no solamente se trata de que te venda cosas, ¿no? De que te venda productos o de tú pelearte por precios, por coste, ¿no? Sino lo que es el asesoramiento. Hay productos relativamente nuevos, por ejemplo, hay un sustitutivo de la carta de crédito, que ahora se ha quedado el crédito documentario un poco parado, que es la obligación de pago bancaria, que es un invento de los bancos chinos, pero que estaba funcionando muy bien, donde se utiliza lo que es blockchain y este producto se estaba imponiendo, había una paralización, pero aportaba una seguridad tremenda. Oye, pues si a ti no te habla tu banco de la existencia de este medio de cobro pago, que encima es más barato que el crédito documentario, ¿tú cómo lo sabes, no? En ese sentido iba también ese nivel de asesoramiento. No solo ya en organismos que me pueden ayudar en los aspectos comerciales, que los hay, os he puesto estos dos ejemplos, cámaras de comercio y lo que es Extenda, sino también el papel que tienen que jugar, igual que, aunque no sea mi terreno, pero el papel que tiene que tener tu socio logístico, ¿no? Tu socio logístico no debe de ser solo el que te lleve la mercancía, es que te diga, oye, si el contenedor el palé va a Australia, tiene que ir fumigado, tiene que ser un palé de tales características, porque si no, que tú eso a lo mejor lo desconoces, ¿no? Hay que buscar socios, no solo proveedores en comercio internacional, bueno, y en general en las empresas, ¿no? Gracias, Eugenio. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia, espero que os haya sido útil y la utilidad se demuestra que la apliquéis en el negocio, ¿no? Que hagáis buenos negocios, que vendáis muchísimo, que cobréis, ¿eh? Y que si sois los que importáis, si pagáis, que recibáis la mercancía y que sea la mercancía idónea, ¿no? Y este mensaje os lo digo ya por edad, que no es la primera crisis que tenemos, al menos las que hemos vivido la gente de mi generación, pero que evidentemente, aunque sea complicado, estoy convencido que podemos salir. Es el momento también de ver las oportunidades que tenemos, ¿no?